La teoría de los modelos atómicos. Los modelos atómicos han evolucionado a lo largo de la historia, desde las ideas iniciales de Demócrito sobre partículas indivisibles hasta el modelo mecano cuántico actual, que describe a los electrones en términos de probabilidad y orbitales. Los modelos clave incluyen el de Dalton, átomos como esferas invisibles, Thomson, esferas positivas con electrones incrustados, Rutherford, núcleo positivo con electrones orbitando, y Bohr, órbitas de energía específica. Evolución de los modelos atómicos. Demócrito propuso la idea de átomos como la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Dalton, 1800, planteó que toda la materia está compuesta de átomos invisibles en estructura. Los átomos de un mismo elemento son idénticos, mientras que los elementos diferentes tienen distintas propiedades. Los compuestos se forman por la unión de átomos de diferentes elementos en proporciones fijas. Thomson descubrió el electrón y propuso el modelo de Putin de pasas. El átomo es una esfera de carga positiva con electrones incrustados en ella. Rutherford, a través de sus experimentos con la lámina de oro, descubrió que el átomo tiene un núcleo central denso y positivo. Los electrones giran alrededor del núcleo en el espacio vacío. Bohr propuso que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas con niveles de energía específicos y cuánticos. Los electrones solo pueden estar en ciertas órbitas y solo emiten o absorben energía cuando saltan de un nivel a otro. Darwin descubrió el electrón de una partícula sin carga eléctrica que se encuentra en el núcleo junto con los protones. Modelos mecanos cuánticos Schrödinger y Heisenberg describen el átomo como un núcleo central y una nube de probabilidad donde se encuentran los electrones. Los electrones no tienen órbitas definidas, sino que se encuentran en órbitas que son regiones del espacio donde la probabilidad de encontrarlas es alta. Se basa en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no se puede conocer con precisión la posición y la velocidad en un electrón al mismo tiempo. Línea de tiempo sobre la perspectiva histórica de la tabla periódica. 1814. John Jacob Berzelius clasifica los elementos según su electronegatividad. 1820. Johann Dommermuth propone la ley de las tríadas, agrupando elementos en grupos de 3 con propiedades similares. 1864. John Nerland propone la ley de octavas, observando que las propiedades se repetían cada 8 elementos. 1869. Dimitri Mendeleev duplica su tabla periódica ordenando los elementos por peso atómico y precediendo la existencia de elementos no descubiertos. Lothar Meyer publica su propia tabla periódica basándose en las propiedades físicas del mismo año. 1903. Henry Moseley determina que el número atómico es el factor que rige las propiedades la periodicidad, ordenando las tablas por número atómico en lugar de peso atómico, estableciendo la ley periódica moderna. 1825. Se identifica el reinio descubierto por la pareja Noddack-Tech. 1937. Sengre y Perrier descubren el tercio, el primer elemento artificial. 1840. Millan y Anderson identifican el Neptunio, el primer elemento transuránico. 1844. Glenn Seaborg incorpora la serie de actinido a la tabla periódica, incluye elementos más allá del uranio. Y por último descubrimiento, 2015, la IUPAC da la bienvenida oficial a los elementos de 113, ionio 115, moscovio 117, tenecido 118, organes y organexo. Un moderador gráfico.
Un moderador gráfico para enlaces químico, iónico y covalente se puede realizar utilizando estructuras de Lewis, que representan los electrones de valencia como puntos o líneas. Para los enlaces iónicos se muestran las transferencias de electrones entre átomos, mientras que para los covalentes se muestra la compartición de pares de electrones entre átomos. Los enlaces covalentes se pueden clasificar además en simples, un par de electrones, dobles, dos pares y triples, tres pares. Enlaces iónicos. Estructura de Lewis. Se representan con diagrama de punto y cruz para mostrar la transferencia de un electrón de un átomo a otro. Por ejemplo, en la reacción entre el sodio y el cloro. Ejemplo, sodio y cloro se muestran que el átomo de sodio cede su electrón de valencia al átomo de cloro. Enlaces covalentes. Estructura de Lewis. Muestran los electrones de valencia que se comparten entre átomos. Fórmulas desarrolladas. Se utilizan líneas para representar los pares de electrones compartidos. Enlace simple. Se representa compartiendo un par de electrones, un guión. Enlace doble. Se representan compartiendo dos pares de electrones, dos guiones. Enlace triple. Se representan compartiendo tres pares de electrones, tres guiones. Ejemplos. Enlace simple H2 se muestra un solo guión entre los dos átomos de hidrógeno. Enlace doble O2 se muestran los guiones entre los dos átomos de oxígeno. Enlace triple N2 se muestran tres guiones entre los dos átomos de nitrógeno. Enlace coordinado o dativo. Un caso especial donde un átomo aporta los dos electrones del par enlazante que se representan de manera similar a un enlace covalente normal, pero se diferencia en su origen. A continuación les voy a estar hablando sobre los elementos metales y no metales y sus diferencias. Los metales suelen ser sólidos, brillantes, maleables, dúctiles y buenos conductores, mientras que los no metales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, opacos, frágiles y malos conductores. Los metales son útiles para estructuras y cables debido a su resistencia y maleabilidad, mientras que los no metales se usan en otros contextos y pueden ser de colores variados. Características de metales. Estado físico a temperatura ambiente, generalmente sólidos exceptos el mercurio. Apariencia, lustrosos, brillantes y con brillo metálico. Utilidad, se usan para construir estructuras, utensilios de cocina, joyas y para hacer cables, ejemplo cobre, oro y plata. Maleabilidad, maleables pueden ser deformados en láminas delgadas como el papel de aluminio. Conductividad, buenos conductores de calor y electricidad. Característica de no metales. Estado físico a temperatura ambiente, sólido, líquido o gaseoso. Apariencia, opacos y sin brillo metálico. Utilidad, varían según el elemento, por ejemplo, el oxígeno es gas, el bromo es líquido y el carbono es sólido. Maleabilidad, no maleables, tienden a romperse o fragmentarse cuando se les aplica la fuerza. Conductividad, malos conductores de calor y electricidad, aislantes. Diferencia entre metales y no metales. Metales son sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio que es líquido. La mayor parte son más densos que el agua, exceptuando el litio, el sodio y el potasio. Presentan brillo y lustre metálico. Son maleables, es decir, se les puede convertir en láminas. Son dúctiles, es decir, se puede hacer con ellos hilos de alambres. Los no metales. Algunos son sólidos, otros son gaseosos y el único líquido es el bromo a temperatura ambiente. Por lo general son menos densos que el agua, no brillan, no son maleables. Los que son sólidos se pulverizan a golpearlos, no son dúctiles. A continuación les voy a estar hablando sobre un mapa conceptual o un mapa caja de propiedades periódicas, donde se van a estar hablando de
radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Radio atómico y radio iónico aumentan hacia abajo en un grupo, disminuyen de izquierda a derecha en un periodo. Energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad disminuyen hacia abajo en un grupo, aumentan de izquierda a derecha en un periodo. A continuación, un pequeño breve de las propiedades. Radio atómico. El radio atómico es la distancia entre el núcleo de un átomo y su electrón más externo. Al descender en un grupo, el número de capas de electrones aumenta, lo que hace que el radio se expanda. Radio iónico. Similar al radio atómico, pero se refiere al radio de un ion. Sigue la misma tendencia general que el radio atómico. Por ejemplo, los cationes suelen ser más pequeños que los átomos neutros y los aniones son más grandes. Energía de ionización. La energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo neutro en estado gaseoso es más alta para los átomos más pequeños y con mayor carga nuclear efectiva que están en la parte superior derecha de la tabla periódica. Afinidad electrónica. El cambio de energía que ocurre cuando un átomo neutro en estado gaseoso gana un electrón para formar un ion negativo. Generalmente los átomos pequeños en la parte superior derecha tienden a ser más electronegativos y tener afinidades electrónicas más negativas. Electronegatividad. La capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí mismo. Al igual que la energía de ionización, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica, alcanzando su punto máximo en la parte superior derecha, excluyendo los gases nobles. A continuación, ejemplos de los enlaces que les estaba explicando. Radio atómico. Muchas propiedades físicas como la densidad, puntos de ebullición y de fusión tienen relación con el tamaño del átomo. La densidad electrónica se extiende más allá del núcleo, por lo cual se piensa en el tamaño atómico como el volumen que contiene cerca de 90% de la densidad electrónica alrededor del núcleo. Radio iónico. Es el radio de los cationes y aniones. Se mide por la difracción de rayos X. El radio iónico afecta propiedades químicas y físicas de los compuestos iónicos. Energía de ionización. Existe una relación entre la configuración electrónica y el comportamiento químico. La estabilidad de los electrones es reflejada en la energía de ionización de los átomos. Afinidad electrónica es la capacidad de un átomo de aceptar uno o más electrones. Es un cambio de energía que sucede cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón en forma de electronegatividad. Es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de la misma manera que la afinidad electrónica y la energía de ionización. La electronegatividad aumenta hacia arriba y a la derecha en la tabla periódica. ¿Qué son enlaces químicos? Es la fuerza que une los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión confiere la estabilidad al compuesto resultante, la energía necesaria para reponer enlaces químicos que dominan la energía de enlace. Existen tres tipos de enlaces químicos: enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. En los enlaces covalentes ocurren entre los átomos no metálicos y de carga electromagnética semejante, por lo general alta. Se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. Este tipo de enlace predominan en las moléculas orgánicas y pueden ser de tres tipos: simple, A menos A, doble A es igual a A y triple, que es igual a A, dependiendo de la cantidad de electrones compartidos. Enlaces iónicos consiste en la atracción electrotástica entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios, llamado iones. Partículas cargadas eléctricamente que pueden ser un átomo o molécula que ha perdido o ganado electrones, es decir, que es
neutro. Enlaces metálicos se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento. Por lo general consisten en estructuras sólidas sumamente compactas. Es un enlace fuerte que une los núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube. La polaridad en los enlaces químicos es la distribución desigual de la carga eléctrica en un enlace, creando polos parciales y positivos y negativos. Se deben a las diferentes electronegatividad entre los átomos enlazados. El átomo más electronegativo atrae más fuertemente los electrones compartidos, el resultado en un polo negativo y un polo positivo en otro átomo. Son las moléculas polares. Son aquellas que desarrollan regiones electromagnéticas positivas y negativas como resultado de la distribución desigual de electrones. La polaridad influye en aspectos como la interacción de moléculas con la luz y los tipos de materiales que se disuelven entre sí. No polares. En algunas moléculas no tiene la distribución desigual de electrones. Como los electrones y los protones son distribuidos uniformemente, no hay nadie de la parte de la molécula que es más positivamente o negativa cobrada que cualquier otra parte de la molécula. Esta carecería de un precio variable, que significa que tal molécula sería polar. Una molécula no polar tiene la distribución de electrones uniforme y no tiene regiones de precio positivo o negativo. Momento dipolar. Un momento dipolar es una magnitud que describe dos cargas opuestas separadas por una distancia. Es una magnitud que podemos medir a una molécula en el laboratorio o por lo tanto determinar la magnitud de cargas parciales en la molécula. Si conocemos la longitud del alcance, por definición, el momento dipolar es el producto de magnitud de la carga separada por la distancia de separación. Van der Waals se define como una fuerza intermolecular débil que surge de las fusiones y en la distribución de electrones dentro de moléculas, que opera en distancias cortas y facilita las interacciones entre moléculas y regiones no polares. Dipolo. Se presenta entre moléculas covalentes polares, no deben a la interacción entre dipolos que constituyen las moléculas. Las moléculas polares se atraen entre sí debido a la atracción entre sus dipolos. Para moléculas con masa y tamaños aproximadamente iguales, la intensidad de las atracciones moleculares aumenta al incrementarse la polaridad.